a nivel nacional es que todavía hay temas que no hemos podido abordar al 100%, precisamente por el hecho de que la mayoría de las personas no están metidos con la dinámica del procedimiento. Entonces, lo que me interesa es que nosotros podamos entender cuál es esta dinámica y la importancia de entenderla para saber hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos tiene que llevar la capacitación del mismo procedimiento oral. Para tal efecto, lo primero que me interesa que nosotros entendamos es cuáles son las principales características del sistema de impartición de justicia oral. Hablar de juicios orales no significa hablar de un procedimiento más. No estamos hablando del caso en que se creó un procedimiento como puede ser el especial hipotecario, el arrendamiento inmobiliario, el juicio especial para el cobro de daños causados por tránsito de vehículos. No, estamos hablando de una nueva forma de impartir justicia que se cambió desde la propia Constitución. El sistema de impartición de justicia oral es completamente una nueva dinámica y una nueva estructura de los poderes judiciales para poder impartir justicia, lo cual implica que en todas las materias la oralidad tiene que tener cambios, e implica precisamente cambios en nuestra manera de decir, de actuar y de prepararnos, que ese es otro de los problemas grandes que tenemos. ¿Cómo vamos a difundir la cultura de los juicios orales si para empezar no sabemos enseñar ni aprender juicios orales porque queremos usar las mismas técnicas y las mismas dinámicas con las que enseñamos el procedimiento tradicional? Para poder entender estas diferencias necesitamos primero entender qué es lo que hace un juicio oral o un juicio oral. ¿Qué es lo que hace que un sistema oral se considere un sistema de impartición de justicia oral y que lo distingue evidentemente de un sistema de impartición de justicia escrito? Primero, tenemos que entender por qué estamos en la dinámica de los juicios orales. Los juicios orales estamos en este momento en ellos no por una cuestión de globalización propiamente, no por una cuestión de invasión ideológica, sino estamos por una cuestión de un momento histórico, político, social y económico que estamos viviendo. ¿Por qué hablamos de un momento histórico, político, social, económico? Porque actualmente tenemos justiciables, tenemos población, tenemos gente que ya no confía en las instituciones jurídicas. Considera que el actuar de los jueces, que el actuar de los litigantes es un actuar completamente oscuro y por lo tanto desconfía en él y lo califica de corrupto. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen no lo entienden. No hay una relación de comunicación efectiva entre juez justiciable, entre el litigante y el justiciable. Entonces estamos en un momento en el cual históricamente ya no podemos seguir impartiendo justicia de la misma forma, ni podemos pedir justicia de la misma forma, porque la gente necesita confiar en sus instituciones. Si no confiamos en las instituciones, evidentemente, políticamente nos puede pegar y nos puede generar movimientos sociales y afecta a la propia economía de la gente porque ya no confía en ir a un juzgado para poder reclamar lo que considera tiene derecho, sino lo que hace es acudir a ejercer y hacerse justicia por propia mano. Por eso la importancia del juicio oral, porque permite que en este momento histórico rescatemos la confianza del justiciable al momento de que es el juez quien directamente se interactúa y se comunica con el justiciable para explicarle qué es lo que está sucediendo, en qué constituye el debate que se está llevando a cabo, cómo se está construyendo la prueba y por qué motivos o razones tomó la decisión que emite en el juicio. Por eso es importante ubicarlo en este momento histórico. No quiere decir que el proceso escrito esté mal, que quede claro. Quiere decir que ya cumplió sus fines históricos, políticos y económicos y que actualmente hay una necesidad de volver a rescatar la credibilidad en el sistema de impartición de justicia. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya no nada más el problema es de carácter histórico, político, social y económico. También es un problema de derechos humanos. Ya diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana han establecido que los procedimientos judiciales son más respetuosos de derechos humanos. No quiere decir que los escritos no lo sean, pero son más respetuosos de derechos humanos en la medida que se desarrollen cumpliendo ciertos valores mínimos, como es la oralidad, es decir, la comunicación directa entre el juez y el justiciable, la inmediación, es decir, la obligación de que sea el juez directamente, no a través de otras personas, como es el secretario de acuerdos, el actuario o el proyectista, quien se imponga del debate. El principio de igualdad, donde se garantiza que los jueces verdaderamente llevemos a las partes a condiciones de igualdad para que generen precisamente las mismas oportunidades y posibilidades de defensa.
Principio de contradicción, donde se privilegie la actitud y la conducta de los litigantes, de los adversarios, para que sean ellos los que prioritariamente construyan el debate, de manera tal que el juez únicamente se imponga de las pruebas y tome una decisión que garantice mayor imparcialidad. Esto en razón a que los procedimientos, cuando no son adversariales, le imponen al juez obligaciones para proteger intereses de alguna de las partes, los cuales evidentemente afecta su imparcialidad. Por eso, los organismos internacionales han coincidido en establecer que los juicios orales son más efectivos en cuanto al respeto a derechos humanos, porque permite que el justiciable directamente se involucre en el proceso, entienda lo que está pasando y obviamente le genere transparencia y confianza. Es muy importante también el sistema de impartición de justicia oral, porque una de las principales características es que privilegia la solución del conflicto sobre la formalidad procesal. ¿Cómo es esto? El proceso escrito es esencialmente formalista. ¿Por qué esencialmente formalista? Porque necesito un artículo que me diga qué hacer o qué no hacer. Si no tengo artículo, ¿qué es lo que pasa? Pues difícilmente puedo actuar o se me complica actuar. Juez, ¿quieres hacer algo? Dime el fundamento legal para ello. Abogado, ¿me pides algo? Dime el fundamento legal para ello. ¿No hay fundamento legal? Pues puedo aplicar la clásica de que no hay lugar a proveer de conformidad a lo solicitado por no proveer conforme a derecho. ¿Por qué? Porque no hay artículo al respecto. O bien, si no tengo fundamento legal, voy a tener que buscar una manera de resolverlo, pero siempre dependemos de lo que diga la formalidad procesal. La formalidad pesa más que resolver el conflicto. Hay que cumplir con las formas para que la solución del conflicto sea válida. Esta situación de excesivo formalismo del procedimiento tradicional escrito nos lleva precisamente en algunos casos a violentar derechos humanos, porque por cumplir con la formalidad se impide poder resolver el problema. ¿Sabes qué? Tengo un juicio de 500 pesos. Y como la ley dice que el plazo para ofrecer pruebas son 15 días, pues hay que esperar los 15 días. Oye, pero ¿cómo es posible que por 500 pesos me tengas que hacer esperar 15 días? Pues porque la ley lo dice, es la formalidad. Oye, no puedes celebrar un convenio. ¿Por qué? Porque la circunstancia es diferente, porque la ley no lo permite. Entonces, a veces, no en todos los casos, las formalidades impiden resolver el problema. Las ventajas que tiene el sistema oral, al ser un procedimiento de carácter adversarial, al privilegiar que sean los adversarios los que construyen el debate, permiten ciertas circunstancias que los jueces tomen decisiones democráticas conjuntamente con las partes para poder resolver el conflicto. Esto apertura la posibilidad de que jueces y partes puedan sentarse a negociar la manera más adecuada de resolver el problema en beneficio de solucionar el problema. Esto se hace en muchos países, como es, por ejemplo, sentarse a poder negociar los términos y plazos para resolver el problema, ajustar el procedimiento a la naturaleza del conflicto, lo que en algunos países lo llaman el case management o la gestión de casos. Esta figura precisamente permite que las partes puedan tener cierta libertad, conjuntamente con el juez, de poder establecer un mínimo de formalidades con el fin de resolver el problema. Esa es una de las características más importantes del procedimiento oral. Y viene con el siguiente tema. El juicio oral es un sistema más democrático y autoritario. Hace rato les comentaba que el procedimiento escrito es formalista. Un procedimiento formalista por su naturaleza es autoritario. ¿Por qué autoritario? Es autoritario porque necesito forzosamente que esté regulado con muchas reglas, con muchos artículos. Los códigos procesales por eso son muy extensos, porque nos establecen diferentes reglas para seguir el procedimiento. Reglas que si yo incumplo, evidentemente generan incumplir con la formalidad y me pueden generar alguna invalidez o violación de derechos humanos. En cambio, el procedimiento oral, si bien tiene requisitos y formalidades, porque necesitamos un mínimo de reglas, no son las reglas lo que pesa en el procedimiento, sino son precisamente las decisiones que democráticamente se tomen. ¿Cómo es esto? Las partes son las que deciden voluntariamente conflictuarse, es decir, comparecer ante un juez a resolver sus diferencias. Si son las partes las que toman la decisión de acudir ante un juez a resolver sus diferencias, lo razonable, lo lógico, lo racional, es que sean ellas las que establezcan las bases para resolver el problema. Es decir, que ellos le den el pleito al juez planchadito para que él únicamente se imponga de las pruebas
y resuelva de la manera más fácil. Esto eleva la calidad del debate y hace más democrático el procedimiento. ¿Por qué? Porque se privilegian las decisiones que ambas partes toman en el procedimiento sobre las formalidades. Eso ya lo hacemos en nuestro país con la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y etapa de fijación de acuerdos probatorios, donde son las partes las que democráticamente deciden qué hechos están a discusión o no y qué pruebas se deben de eliminar o no. Y el juez lo único que hace es tener por fijado esos hechos o esas pruebas. Hay países que desarrollan esta etapa democrática todavía más allá, a grado tal de que se pueden distribuir cargas procesales, cargas probatorias. Eso es precisamente lo que privilegia que sean las partes las que resuelvan el problema, que asuman una responsabilidad y no recarguen toda la responsabilidad del juicio en el juez. Esto es muy importante porque un procedimiento, mientras más democrático sea, mejor distribuye las responsabilidades entre las partes y mejor se garantiza la imparcialidad del juez. Por eso es un sistema democrático. ¿Qué otra característica tiene el sistema oral? El sistema oral, como ya se los dije hace un momento, es un sistema adversarial y no garantista. La mayoría de nuestros procedimientos judiciales, en algunas materias más, en otras menos, son muy garantistas. ¿Qué es esto del garantismo en los procedimientos? Le imponen al juez obligaciones para garantizar, entre comillas, que los procedimientos no sean sumamente largos, para garantizar que no se viole la igualdad, para proteger ciertos grupos vulnerables, para hacer muchas cosas. El problema del exceso de garantismo es que se pone en riesgo o en juego la imparcialidad del juez. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando un testigo declara ante el juzgado, ¿quién formula las preguntas de idoneidad? Primero al testigo. Las formula el juez. ¿Tiene usted interés en el asunto? ¿Tiene motivo de odio o rencor contra las partes? ¿Conoce a su presentante? ¿Desde cuándo lo conoce? Este tipo de preguntas que por disposición de la ley hace el juez antes de que empiece el interrogatorio son un ejemplo muy claro de lo que es el garantismo. ¿Por qué yo, juez, que no ofrecí la prueba testimonial, soy quien tengo que interrogar sobre la idoneidad del testigo? Ah, porque la ley considera que yo, juez, tengo que asegurarme que la persona que declare no tenga ningún interés o no sea imparcial al momento de declarar. Sin embargo, lo lógico es que yo, juez, no me ocupe ni me preocupe sobre la geneidad o la imparcialidad del testigo. Quien debe de demostrar que el testigo es idóneo es el que lo ofrece. Quien tiene que destruir la idoneidad del testigo es la contraparte. ¿Esto qué significa? Que hay un exceso de garantismo que se le impone al juez para asegurarse que el testigo que declare sea idóneo o no al momento que se le impone la obligación. Para que el procedimiento sea más adversarial, lo correcto sería que el juez simplemente le diga al oferente, abogado, su testigo, y que sea él el que justifique la idoneidad y credibilidad del testigo, y que sea la contraparte el que destruya esa idoneidad. Eso le da un carácter un carácter de procedimiento adversarial al procedimiento. Con este ejemplo que les estoy poniendo se pueden dar cuenta de cómo por disposición de la ley a veces los jueces somos demasiado garantistas. Otro ejemplo muy rápido, la calificación de preguntas. Cuando es el juez el que primero, antes que la contraparte, decide calificar o no, aprobar o no una pregunta, está incurriendo en un exceso de garantismo. ¿Por qué? Porque yo, juez, no me tengo que ocupar ni preocupar si la técnica de interrogatorio del oferente es buena o mala. El que tiene que atacarlo o destruir es la contraparte. Y en la práctica, ¿qué sucede? El oferente interroga, el juez califica y luego responde el testigo. De repente hay objeciones de alguna de las partes, sí, pero es la excepción, porque la obligación de calificar es del juez. Cuando un procedimiento es adversarial, el juez permite el interrogatorio directamente del que ofreció al testigo y al que le corresponde oponerse o objetar es a la contraparte, porque el objeto es de ellos, no del juez. En la medida que menos intervenga el juez en ese proceso de integración de la prueba, en la medida que el juez evita ese garantismo, se garantiza mayor imparcialidad porque ya mi actuar no va a incidir entre ayudar o proteger a uno o ayudar a proteger a la otra parte. El trabajo de litigio es de ellos, no mío. Por eso el procedimiento oral es más democrático y garantiza mayor imparcialidad al ser más adversarial y privilegiar el trabajo de las partes. Esto, dicho sea de paso, también permite que los abogados asuman la completa responsabilidad de cómo deciden ofrecer o construir la prueba o presentar la prueba al juez y le permite al juez mayor ageneidad
para elevar la calidad del debate al momento de que él solo se ocupa y preocupa de escuchar y recibir la prueba para tomar una mejor decisión. Esto nos lleva a la siguiente diferencia importante del juicio oral. En el procedimiento oral, el pilar del procedimiento es el sistema de audiencias, no el expediente. En los procedimientos tradicionales, el pilar del debate, es decir, lo que sostiene el debate, es el expediente. Tan es así que hasta tenemos una máxima latina, ¿no?, que dice, si no está en el expediente, no existe. Y en la práctica lo vemos, ¿no? Oiga, señor juez, quiero hacerle un alegato de oreja. A ver, lo escucho, bla, 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 bla. ¿Me lo dijo en su expediente? ¿Me lo dijo en su demanda? ¿En su contestación? No, pues entonces no existe. Si nosotros no asentamos en el expediente lo que sucedió, lo que se dijo, lo que se argumentó, no existe. Si no hay expediente, no hay debate. Por eso vemos expedientes muy voluminosos. Lo que sostiene el debate es lo que se dijo o no se dijo en el expediente. Por eso hay una necesidad de que todo se haga y se diga por escrito. Esto evidentemente genera mucho papel y debates más complejos. Sin embargo, en el sistema de impartición de justicia oral, existe lo que llamamos un sistema de audiencias. ¿Qué es el sistema de audiencias? Necesito que haya una audiencia para que se construya el debate, las pruebas y las decisiones. El único lugar donde se construye el debate, las pruebas y las decisiones es la audiencia. Por lo tanto, en tanto hay una audiencia, hay debate, se construyen pruebas y se toman las decisiones. ¿Cuál es la diferencia fundamental de esto? Que podemos llegar al grado de tener un mínimo de expediente, porque el expediente, o lo poco que exista del expediente, es solamente una base metodológica para llegar a la audiencia. ¿Es importante lo que diga en mi demanda, en mi contestación, porque en mi etapa postulatoria es escrita? Sí, pero la etapa postulatoria se concibe de una forma distinta que en el procedimiento tradicional. En el procedimiento oral, la etapa postulatoria escrita es la base metodológica para llegar a la audiencia. Quiere decir que yo tengo que decir por escrito aquello que sea necesario y que me permita transitar cómoda y libremente a la audiencia. Si yo digo mucho en mi etapa escrita, me va a ser difícil llevar mi sistema de audiencias porque es mucho lo que dije en lo escrito. Si yo llevo algo muy práctico en mi etapa postulatoria, voy a poder manejar mi sistema de audiencias. Esto del sistema de audiencias quiere decir que en determinado momento, lo que pesa más, lo que vale, es lo que sucede en la audiencia, no lo que está en el expediente. Muchos países lo han visto de manera tan práctica, tan útil, que podemos llegar incluso a una audiencia y modificar lo que dijimos en mi demanda y contestación de demanda, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, para que se pueda manejar y resolver el conflicto ante el juez. Esto permite que en una audiencia puedan ampliar sus demandas en algunos casos, en algunos países. Esto permite también que en audiencia puedan incluso modificar el mismo debate con la finalidad de que se resuelva el problema. Por eso está la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y la etapa de fijación de acuerdos probatorios. Esto permite también que sea la audiencia el lugar adecuado para que las partes se argumenten, para que construyan sus pruebas, para que se comuniquen la información de calidad que el juez necesita para poder tomar una buena decisión. Y esto obliga a los jueces a que tengamos que tener un buen dominio del asunto para que sea solo en la audiencia donde se emitan las decisiones y no tengamos que reservarnos para hacer un acuerdo escrito. El solo hecho de que yo necesite una audiencia, de que el lugar para construir la prueba, el debate y las decisiones sea lo que más pesa en un juicio oral, obliga tanto a jueces como a litigantes a tener que cambiar todas sus habilidades técnicas y destrezas para poder actuar. ¿Por qué? Porque puedo ser muy bueno escribiendo, pero si no soy muy bueno hablando o comunicando, estoy perdido en el procedimiento oral. Esto me lleva a las siguientes características de los sistemas orales. Un juicio oral, por regla general, se rige por principios, con un mínimo de reglas. Las reglas las necesitamos porque necesitamos un estándar mínimo de seguridad para las partes. Pero en un procedimiento escrito las reglas son muchas, por eso es sumamente autoritario el procedimiento. En un procedimiento oral las reglas tienen que ser mínimas porque se trata de garantizar un estándar mínimo de seguridad. Por lo tanto, si tengo pocas reglas, la mejor forma de llevar el debate es a través de un máximo de principios. ¿Cuál es la diferencia entre reglas o principios? Lo voy a decir más adelante, pero me adelanto un poquito. Una regla es un imperativo categórico impuesto en una norma. Es decir, una regla
es una orden que debe de cumplirse. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, debes hacerlo en este tiempo o no puedes hacer lo otro. Un principio es un valor, un estándar mínimo, un fundamento que no está establecido en la ley, pero que permite desarrollar o trabajar el procedimiento de manera tal que pueda resolverse el debate. No quiere decir que los principios sean subjetivos, los principios son objetivos, pero necesitamos que los principios se desarrollen con la finalidad de que el procedimiento pueda desarrollarse más ágil. Más adelante les voy a explicar cuál es la ventaja de trabajar con principios, que entre otras cosas es que se está atendiendo, que nos va a permitir a los jueces y a los litigantes poder adecuarnos al caso en concreto. Esto viene a tener otra diferencia importante en cuanto a las características del sistema oral, que es que contribuye a elevar la calidad de la información en lo que se refiere al debate, las pruebas y las decisiones. ¿Por qué en un juicio oral se eleva la calidad del debate? ¿Qué sucede en los procedimientos escritos? En los procedimientos escritos, como lo que pesa es el expediente, pues la sinergia nos lleva a que mientras más digan del expediente, más posibilidades tengo yo de que me den la razón. Por eso es muy común en los procedimientos escritos ver expedientes muy gruesos, ver cantidad en lugar de calidad. Al cabo el juez los tiene que leer, no hay problema, pues mándale las 50 cajas de documentos base, ¿no? A lo mejor de las 50 cajas solamente una sirve, pero mándale todo. ¿Por qué? Porque el procedimiento escrito me permite llevar esa sinergia. Pero cuando estamos hablando de un procedimiento oral, en el cual el sistema de audiencias es lo que sostiene el debate, y en el cual, al llevar todo en una audiencia oral, necesito, en el menor tiempo posible, dar mejor calidad de información, pues evidentemente me tengo que ocupar y preocupar en que la información que yo proporcione o yo maneje en la audiencia sea más calidad que cantidad. Se los pongo de una manera muy sencilla. ¿Qué juez les va a estar poniendo más atención? ¿El juez al que le desarrollo toda mi idea en 30 minutos, 15 minutos, o el juez que le desarrollo mi idea en 6 horas? Por mucho que el juez les quiera poner atención, 6 horas estar poniendo atención en algo, en lo que sea, es humanamente imposible. A la inversa, no es lo mismo que yo les explique una sentencia en 5 minutos a que se la explique en 2 horas. Por mucho que yo se las quiera explicar muy bien, en las 2 horas ustedes van a estar de repente a los 15 minutos, chance media hora después, pensando en otra cosa. Por eso nos debemos de preocupar de la calidad de la información. El juicio oral, por eso, una de las grandes ventajas que nos da es que contribuye a que la calidad de la información sea lo más importante. Y evidentemente esto solamente lo logramos con un buen manejo de habilidades, estrategias y destrezas. Esto me lleva a volver a retomar, como ya se los había dicho, los principios. Un juicio oral se rige por principios, pero para entender los principios necesito saber qué es un principio. Es muy común que digamos, bueno, es que el juicio oral se rige por el principio de oralidad, de inmediación, de continuidad. Bueno, sí, y me puedes decir el concepto de qué es la oralidad, qué es la continuidad, qué es la constancia, qué es la igualdad. Pero si no entiendo lo que es un principio, no estamos entendiendo lo que es el juicio oral. El juicio oral los principios del juicio oral los tenemos que entender de varias formas. Primero, un principio es un valor, una cualidad, es la naturaleza, esencia de algo que le da identidad. ¿Cómo es esto? Los principios son los valores. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona, decimos que es una persona de principios porque es honrada. Esta persona es de principios porque uno de los principios que rige su manera de actuar, de ser, es la honradez. Es una persona de valores, de principios. La esencia de esa persona es la honradez. Esa persona es él, Pedro es Pedro, porque es honrado, porque tiene el valor y los principios, la esencia de ser honrado. Pero, ¿qué sucede cuando a Pedro se le ocurre robar un vehículo? Lo primero que decimos, no, pues Pedro ya no es Pedro, perdió su esencia, dejó de ser él. Ya perdió su identidad al momento dejó de ser una persona de valores. Este ejemplo lo traslado al juicio oral. El juicio oral se rige por principios, ¿por qué? Porque tiene valores mínimos, cualidades esenciales, estándares esenciales y naturales que lo identifican como juicio oral. Estos valores o principios o estándares existen en sí mismos, es decir, el juicio oral en sí mismo se identifica como tal porque tiene estos valores mínimos. Quiere decir
que si yo no respeto los principios del juicio oral, estoy desarrollando otro juicio, pero no un juicio oral. Estos principios, además, por su propia naturaleza, no pueden estar regulados totalmente en la ley o definidos totalmente en la ley. Porque al momento de que los definimos en la ley, dejan de ser principios y se convierten en reglas. Si yo pongo en un artículo, oye, el principio de oralidad consiste en hablar en el procedimiento, lamentablemente ya desnaturaliza el principio. Porque al momento que yo pongo en un artículo que el principio de oralidad es hablar en el procedimiento, ya estoy regulando el principio de oralidad y deja de ser un principio y se convierte en regla. Y me va a meter en una bronca porque de ahí en adelante la gente va a decir, pues si yo no hablo, ya no hay principio de oralidad. O si yo escribo, ya no hay principio de oralidad. O si estoy con una persona que tiene una diversidad funcional, que es sordomudo y me escribe, ya no estoy cumpliendo con la oralidad. ¿Por qué? Porque la regulación afecta y trasciende la esencia del mismo valor. Por eso, nuestro Código de Procedimientos Civiles, nuestro Código de Comercio, no nos define qué es el principio de oralidad, nada más reconoce los valores. Porque precisamente se trata de que estos valores mínimos se reconozcan y se desarrollen en el procedimiento. Pero los principios, para que puedan ser efectivos en el procedimiento, no basta nada más que los reconozca como valores. Tengo que entenderlos también como metodologías para hacer, actuar, construir, decir y comportarse. ¿Cómo es esto? ¿Qué sentido tiene que diga que yo soy una persona de valores, que yo tengo el valor o el principio de la honradez, si cuando me para una patrulla en la calle, lo primero que hago para que no me multe es ofrecerle dinero? Siendo yo hombre de principios supuestamente, al momento de que digo que tengo el principio, pero actúo de otra manera, pues evidentemente estoy demostrando que he perdido mi valía y que no soy persona de principios, porque no materializo el principio. Los principios, para que sean efectivos, tienen que trascender en el actuar del litigante del juez. Es decir, todo principio necesariamente tiene que incidir en la manera como vamos a actuar, decir o hacer las cosas en el juicio. El principio de oralidad, entre otras cosas, consiste en que debe haber un proceso de comunicación auténtico y efectivo entre las partes y el juez. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con que yo, juez, me pare en la audiencia y le diga al demandado, oiga, fíjese que fue fundada la acción cambiaria directa porque caducó el título de crédito cuando usted no lo protestó oportunamente para su pago. Muchos dirán, pues sí cumpliste con el principio de oralidad porque se lo dijiste al demandado. Pero lo cierto es que no estoy cumpliendo, porque estoy utilizando un lenguaje tan elevado que el demandado, que era una persona que no sabía leer ni escribir, no me entendió nada. ¿Aquí qué está pasando? Estoy desarrollando un principio en forma formal, pero no sustancial, no metodológicamente. ¿Cómo lo puedo llevar al ámbito metodológico? Cuando verdaderamente mi actuar se sustenta en un principio. No voy a utilizar palabras técnicas, no voy a utilizar palabras rebuscadas, voy a utilizar un lenguaje accesible, sencillo, para verdaderamente darme a entender. Es ahí donde se demuestra verdaderamente que metodológicamente estoy llevando mi principio a la práctica. Tiene que ver con el siguiente aspecto. Los principios tienen que ser elementos sustanciales y pragmáticos en el procedimiento. Un principio del juicio oral no es formal, es sustancial, es decir, tiene que recibirse los beneficios de aplicar ese principio en las partes que intervienen en el procedimiento, en el mismo juez. Y pragmático porque tiene que llevarme a modificar las sanas prácticas del procedimiento. Ya quitémonos de la cabeza la idea de que tengo que utilizar artículos, que tengo que utilizar lenguaje muy técnico. Un principio oral, verdaderamente para usarlo como tal, tiene que ser práctico. Verdaderamente tiene que haber un proceso de comunicación entre el juez, el litigante y los justiciables. Si el juez no se da a entender, si el juez no rompe las barreras de comunicación, no está llevando al aspecto sustancial y práctico ni metodológico el principio de oralidad. Y así les puedo hablar de todos los principios. ¿Qué otra característica importante tienen los principios? Los principios son relativos, no absolutos en su aplicación. Esto es importante. Si el principio fuera una regla, sería absoluto. Tú tienes 10 días para hacer esto. Tú tienes que hacer esto cumpliendo esos requisitos. Eso es una regla. Y la regla es absoluta, no admite excepciones. Sin embargo, cuando los jueces trabajamos por principios, tenemos que ser conscientes que todo principio a veces tiene una excepción.
Y les pongo un ejemplo en el principio de oralidad. El principio de oralidad consiste en que hay un proceso de comunicación entre las partes y el juez. Un proceso de comunicación que, dada la naturaleza de la audiencia, tiene que ser preferentemente a través de la palabra hablada. Pero puede suceder que la persona que tenga en audiencia tenga una diversidad funcional, tenga una discapacidad auditiva del habla, es sordo y es mudo. Evidentemente sería ilógico que yo pretenda comunicarme con él a través de la palabra hablada. Ahí hay una excepción al principio de oralidad. Voy a buscar comunicarme con él, sí, pero no a través de la palabra hablada, a través del apoyo de algún perito o de algún otro sistema que permita tener un auténtico proceso de comunicación con él. Algún intérprete de lenguas, por ejemplo, el lenguaje braille, no sé, dependiendo de la diversidad funcional que yo tenga enfrente. Lo importante es que entendamos que los principios me permiten poder desarrollar el procedimiento de manera tal que haya efectividad en el mismo. Esto ya me lleva al tema fundamental de nuestra plática. Ya que entendí las diferencias entre el sistema oral y el sistema escrito, ya que entendí de dónde viene el sistema oral, cuáles son sus características importantes, ya que entendí la importancia de los principios en el juicio oral, solo tengo que entender por qué es importante esta nueva dinámica y hacia dónde me va a llevar. El procedimiento oral, dadas las características que les estoy comentando, es un procedimiento de planeación estratégica, tanto en el litigio como en el trabajo judicial. Todo litigante tiene que diseñar un plan estratégico de litigación oral cuando va a llevar a su juicio oral. Todo juez, cuando se para en una audiencia, tiene que llevar diseñado un plan estratégico de trabajo judicial. ¿Por qué es una planeación estratégica? Primero, es una planeación porque no puedes llegar a improvisar un juicio oral. Tristemente, y se los digo por experiencia, un buen número de abogados que llegan al juicio oral llegan sin ni siquiera una libreta para anotar, sin ni siquiera un papel para anotar, sin su expediente, y pretenden prácticamente que en la misma audiencia uno les esté prestando el expediente y que estemos con que, a ver, préstamelo, regrésalo. O pretenden agarrar el debate sobre la marcha. Y su argumento es, pues es que es un juicio oral, esto es improvisado, esto es natural. No. Si un juicio escrito debe de ser planeado, con mayor razón un juicio oral tiene que ser planeado. Porque la ventaja que tengo con el proceso escrito es que por su naturaleza me permite poder sujetarme a los términos que la ley señala. Si me presentan un escrito en una audiencia, yo puedo darme el lujo de decirle al juez, oye juez, me adhieran mis 3 días que la ley señala y voy a deshogar mi vista por escrito. Está bien, pero en un procedimiento oral no es así. En un procedimiento oral, si en este momento me promueve algo mi contraparte, en ese mismo momento yo tengo que responder. Si a mí como juez me piden algo las partes, en ese mismo momento tengo que resolver. No puedo diferir la audiencia para tomar la decisión, tiene que ser en esa misma audiencia. Por lo tanto, tanto jueces como litigantes tienen que pararse en el juicio con un plan de litigación o de trabajo judicial. Pero este plan tiene que tener otra característica. Debe ser un plan estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque el juez tiene que pensar en lo que puede hacer el actor, lo que puede hacer el demandado. En las mismas posibilidades que puede hacer el actor, en las mismas posibilidades que puede hacer el demandado, para que de esa forma el juez tenga el plan A, el plan B, el plan C, y estar estratégicamente preparado para lo que suceda. De la misma manera, el abogado del actor va a tener que estar preparado estratégicamente por el plan A, plan B, plan C, según el actuar de su contraparte, y lo mismo a la otra parte. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a improvisar. Por eso es un plan estratégico. Siguiente punto importante que nos lleva a esta dinámica del nuevo juicio oral. Las y los adversarios son responsables de la calidad del debate y las pruebas para contribuir a una buena decisión. A ver, aquí en un juicio oral se redistribuyen los roles del juez y las partes. Hace rato les decía, en el proceso escrito están invadidos los roles del juez y el litigante porque a veces la ley le impone al juez un rol garantista en pro o en beneficio de alguna de las partes. Y eso incide y afecta su imparcialidad. En un procedimiento oral que es esencialmente adversarial, son los adversarios, por eso es adversarial, los que construyen el debate. Por eso ellos tienen la responsabilidad de que el debate sea de calidad.
Dime lo que me tengas que decir y los hechos relevantes. No me digas más porque el debate se complica y si se complica, se demerita su calidad. Ofréceme pruebas de calidad. Es decir, en poco tiempo me tienes tú que demostrar lo que tienes que hacer. Por eso es importante en un juicio oral tener una buena técnica de interrogatorio. No tiene sentido llevarme 2 horas interrogando al testigo sin que le saque yo la información oportuna y necesaria, cuando puedo estar interrogando en 5 o 10 minutos y obtener la información necesaria. Por eso es importante que el adversario, que el litigante, sea el que asuma esa responsabilidad. Si tú, litigante, me das información de calidad para el debate, información de calidad para la prueba, me ayudas a que yo, juez, mi decisión sea de calidad. Entiéndase por decisión de calidad aquella que efectivamente resuelve los puntos controvertidos. No necesariamente es de calidad que te dé la razón o no, sino que verdaderamente entre lo que tú me pides. Si tú me lo dices con claridad, yo te respondo con claridad. Pero si me lo das todo revuelto, no me pidas que te diga las cosas con la misma claridad. Esto implica también a los jueces. La jueza o el juez es responsable de moderar el debate y elevar la calidad de ese debate, de las pruebas y las decisiones. No es lo mismo que yo tome decisiones de qué se debe de hacer en el debate, que yo califique preguntas, que yo decida qué preguntas se pueden hacer, que yo diga cállese, que yo diga esto, que yo diga el otro, a que yo modere un debate. A ver, te voy a dejar que preguntes, pero luego que te pierdes, te jalo. A ver, no te pierdas, vente para acá. No te voy a prohibir que sigas tu técnica, pero tienes que ser más ágil. O solamente en un caso usual te puedo decir, oye, tu pregunta está fuera de lugar, vete a preguntas más oportunas, dame información de calidad. La postura del juez cambia en la dinámica del procedimiento oral. Por eso los jueces tenemos que asumir esa responsabilidad de ser buenos conductores del debate para asegurarnos y obligar al litigante a que me dé información de calidad y no perdamos tiempo. Esa información de calidad me va a permitir un buen debate, una buena prueba y obviamente va a generar que yo tome una mejor decisión. Esto genera a que actualmente los jueces y los litigantes tengamos que ser conscientes de que ya cambió nuestro perfil como operadores del derecho humano de acceso a la justicia. El juez y los litigantes somos operadores de este derecho humano. ¿Por qué? Porque yo soy el que imparte justicia y ustedes son los que defienden a la persona que me pide justicia. Tenemos una corresponsabilidad, litigantes y jueces, en el proceso oral, de tal manera que nuestro perfil tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque ahora tenemos mayores exigencias en cuanto a nuestras técnicas, habilidades y destrezas para solucionar el conflicto con calidad. Tan solo con esta frase ya se están dando cuenta de una cuestión muy importante. Si tiene que cambiar mis técnicas, mis habilidades y destrezas, quiere decir que voy a tener que cambiar mi manera de conducirme, mi manera de pensar, de actuar, de decir, de construir las cosas, mi manera de operar los juicios. Pero además, ahora lo importante, y aquí lo dice, es que mi perfil tiene que implicar que estas técnicas, habilidades y destrezas sirvan para solucionar el conflicto con calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque al juicio oral no le interesa que el conflicto se decida necesariamente por una sentencia. Le interesa que se resuelva el conflicto. Por eso es democrático. Por eso buscamos la mayoría de acuerdos por parte de las partes para que el debate se vaya depurando, que es la parte importante de la democracia profesional. Dame el debate planchadito, depurado. Aquí el enfoque de los nuevos perfiles de jueces y litigantes es que no es buen juez el que dicta muchas sentencias, como tampoco es buen litigante el que llega a los juicios a sentencia. Es buen juez y litigante el que resuelve el problema. ¿De qué manera? De la manera que sea. ¿Por convenio o por sentencia? Porque lo importante es resolver el problema. Por eso es muy importante que el sistema de juicios orales vaya al parejo de una modificación en el manejo de medios alternativos de solución de conflictos. Porque precisamente lo que se trata es de resolver el problema, no de hacer más grande el problema. Esto me lleva precisamente a hablarles de esas técnicas, habilidades y destrezas que conforme a la nueva dinámica del juicio oral deben de desarrollar los operadores del sistema oral en cuanto a su perfil. Jueces y litigantes necesitan necesariamente llevar a la práctica los principios del juicio oral, hacerlos sustanciales y efectivos, que se vivan y que se disfruten en el procedimiento. Tengo que llevar a la práctica el principio de oralidad,
el principio de inmediación, el principio de publicidad, el principio de contradicción, de igualdad, de continuidad y concentración. No tiene sentido que estos principios sean formales, solo declarativos, solo en papel, no. Tienen que llevarse, como ya se los dije, a la práctica, tenemos que hacerlos vivenciales. Y la única manera de hacerlo es a través de nuestras técnicas, habilidades y destrezas. ¿Qué sentido tiene un principio de oralidad que exige y que implica comunicación entre las partes si yo no me sé comunicar? Si yo soy muy técnico al hablar, si yo carezco de habilidades de comunicación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que desarrollar esas técnicas y habilidades. ¿Y cuáles son esas técnicas y habilidades? Son 10 técnicas y habilidades. Dicho sea de paso, estas 10 técnicas y habilidades que les estoy indicando, no todas se van a encontrar en libros. Hay algunos libros que les tienen 3, 4 de estas técnicas, 6. Este conjunto de 10 técnicas son técnicas que, a lo largo de la experiencia que hemos adquirido los jueces de la Ciudad de México y de las entidades federativas, hemos nosotros apreciado en nuestra práctica jurídica y que diversos organismos internacionales han precisamente observado deben de cumplirse y desarrollarse dentro de los nuevos perfiles de los operadores del sistema oral. ¿Cuáles son esas técnicas, habilidades y destrezas? La teoría del caso, los medios alternativos de solución de controversia, la oratoria judicial, la argumentación jurídica, la ética judicial, los sistemas de oposición u objeción, la técnica de interrogatorio, los alegatos, la psicología jurídica y los sistemas de gestión. Fíjense bien, son 7 principios que tenemos reconocidos en nuestros códigos. Algunos códigos en otros países incluso agregan uno, meten otros. Lo cierto es que todos los principios existen unos dentro de otros. Pero estas 10 técnicas nos sirven y están interrelacionadas con los demás. ¿Por qué ven esta serie de flechas? Bueno, porque el principio de oralidad, para desarrollarlo en el procedimiento, necesita de las 10 técnicas, habilidades y destrezas. El principio de inmediación, para desarrollarse, necesita de las 10 técnicas. A la inversa, la teoría del caso me sirve para desarrollar todas las técnicas, todos los principios, perdón. Es decir, existe una relación estrecha entre los principios y técnicas de manera tal que difícilmente puedo yo desarrollar el principio de oralidad si no manejo la técnica de teoría del caso, medios alternativos de solución, oratoria judicial, la argumentación o la ética. De la misma manera, si yo quiero saber el principio de contradicción, necesito de todas las técnicas. Difícilmente puedo yo platicarles en particular de todas las técnicas, pues en esta breve plática que vamos a tener el día de hoy. Pero les voy a platicar muy rápidamente por qué la importancia de todas ellas atendiendo a los principios, para que ustedes puedan percibir la importancia de que ustedes necesitan, al igual que los jueces en toda la República Mexicana, el desarrollar prácticamente estas técnicas y destrezas para poder mejorar el sistema oral. Ningún procedimiento oral o escrito va a ser efectivo si nosotros no desarrollamos adecuadamente nuestras habilidades y destrezas. Pero en un juicio oral nos afecta más que no se desarrollen las habilidades y destrezas porque inciden en las calidades de los debates. Por ejemplo, el principio de oralidad consiste, entre otras cosas, en que haya un auténtico proceso de comunicación entre las partes. El principio de inmediación medularmente exige que sea el juez quien se imponga directamente del debate a través de las partes. El principio de publicidad establece, entre otras cosas, que todo lo que suceda en la audiencia es de orden e interés público y, por lo tanto, tiene que tener libre acceso a las partes. El principio de contradicción, entre otras cosas, implica que son las partes las que construyen el debate y las pruebas, y por lo tanto son ellas las que tienen que tomar las decisiones más relevantes para la decisión del mismo. El principio de contradicción exige, primero, escuchar a las partes. ¿Para qué? Para que yo resuelva. Pero no nada más porque escucharlas por escucharlas, sino primero hay que ser ellas las que tomen las decisiones más importantes para que yo, juez, subsidiariamente actúe en consecuencia. El principio de igualdad, entre otras cosas, implica que las partes deben de tener las mismas posibilidades y oportunidades de defenderse y que el juez debe de asegurarse de esas condiciones de igualdad. El principio de continuidad implica que los trámites tienen que ser ininterrumpidos y lo más inmediatamente posible para que no se demerite la calidad del debate.
El principio de concentración exige que debe de buscarse que en el mínimo de actos, en el mínimo de tiempo, se ejecute la mayoría de actuaciones procesales. Todos estos principios, que ahorita se los dije muy rápido, con el único fin de que estemos más o menos en la misma secuencia, tienen todavía muchísimas más formas de desarrollarse en la práctica y muchísimos más casos de excepción, que ahorita no se los voy a mencionar. Pero con esto que les estoy explicando, se puede usted dar una idea de cómo los principios que estoy comentando van más allá de lo que la misma ley diga. No necesito un artículo para que yo, juez, me asegure de que deben tener las partes las mismas oportunidades y posibilidades de defenderse. Por eso hay un principio de igualdad. Pero para que yo pueda llevar a cabo estos principios, necesito de tener ciertas técnicas, habilidades y destrezas. Y hablemos, por ejemplo, de la teoría del caso. ¿Para qué me sirve la teoría del caso? Pues me sirve precisamente para integrar adecuadamente la teoría jurídica que voy a postular ante el juez. Los elementos fácticos que forman parte de esta teoría jurídica que voy a postular ante el juez y las evidencias que me van a servir para sustentar esos elementos fácticos de mi teoría jurídica. Esta teoría del caso, integrada por estos tres elementos, teoría jurídica, elementos fácticos y evidencias, es una metodología para poder construir adecuadamente lo que yo le voy a reclamar al juez. Si yo manejo bien la teoría del caso, metodológicamente voy a poder hacer una buena demanda y una buena contestación de demanda. ¿Para qué? Para que mi etapa postulatoria quede bien integrada y me permita transitar al sistema de audiencia sin afectar mis defensas. Si yo no manejo la teoría del caso, voy a querer hacer una demanda oral de la misma manera que hago una demanda escrita. Y voy a presentar una demanda de 1000 páginas en un juicio oral y a la hora de que esté en el sistema de audiencias voy a tener un problema. ¿Cómo le demuestro al juez 1000 hechos en una audiencia que por su propia naturaleza tendría yo que desarrollar en el menor tiempo posible para darle información de calidad al juez? Por eso la importancia de la teoría del caso. Me ayuda a desarrollar el principio de oralidad. ¿Por qué? En la medida que tenga bien integrado mis elementos fácticos, mi teoría jurídica, mis evidencias, puedo comunicar mejor bien el debate. Me ayuda a desarrollar bien el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque si voy a tener al juez de frente, pues lo lógico es que le pueda yo plantear adecuadamente el caso para poder aprovechar el hecho de que le estoy comunicando directamente al juez las pruebas, el debate que yo estoy planteando para que él tome una mejor decisión. Me sirve la teoría del caso para desarrollar el principio de publicidad. ¿Por qué? ¿Qué sentido lógico tiene que yo deje entrar a una audiencia, a un albañil, a un carpintero, a un maestro, a un médico, a un doctor, a un abogado, si el juez o el abogado no puede comunicar adecuadamente lo que está sucediendo en la audiencia? En la medida que yo maneje mi teoría del caso, me va a permitir potencializar el principio de publicidad para que verdaderamente la gente que no está en el debate, pero que está de público, pueda entender lo que está pasando. En la medida que ellos entiendan lo que está pasando en la audiencia, cobran confianza en el sistema de impartición de justicia, se vuelve transparente y por lo tanto se legitima el actuar de jueces y de litigantes. La teoría del caso me sirve para el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo perfectamente definidos mi teoría jurídica, mis elementos fácticos y mis evidencias, me va a permitir saber qué me conviene o no con mi contraparte debatir. ¿Qué me conviene llevar acuerdos sobre hechos no controvertidos? ¿Qué me conviene llevar acuerdos probatorios? ¿Y qué me conviene discutir? Me va a permitir elevar la calidad del debate porque no se va a tratar de pelear por pelear, sino pelear lo que vale la pena pelear. Y nos evitamos audiencias larguísimas donde peleamos hasta porque pasa la mosca. La teoría del caso me sirve para desarrollar el principio de igualdad. En la medida en que yo tengo bien definido mis elementos fácticos, mi teoría jurídica y mis evidencias, me va a permitir generar mejores condiciones de igualdad para la defensa de mi contraparte, de mi parte, y evidentemente, si no hay alguna condición de igualdad por alguna circunstancia especial, poder exigir que el juez contribuya a generar esas condiciones de igualdad. De la misma manera, ¿cómo voy a contribuir al principio de continuidad para que los trámites sean más inmediatos y no lejanos? Pues con una buena integración de la teoría del caso, voy a ofrecer pruebas de calidad y voy a estar evitando diferimientos de audiencia. Con una buena teoría del caso, donde tengo bien definidos mis elementos fácticos, voy a contribuir a saber qué son los hechos materia del debate
que permitan que la audiencia sea más rápida y no estar preguntando sobre cosas que no están a debate e irme solamente a preguntas que son materia del debate, por ejemplo. Lo mismo con el principio de concentración. ¿Cómo voy a generar que una buena cantidad de actos procesales se hagan en un solo momento o en un solo acto? Pues teniendo bien depurado mi caso, sabiendo perfectamente qué tengo a discusión, qué no tengo a discusión, preparando adecuadamente mis evidencias para poderlas llevar como prueba al juicio. Así como les expliqué muy rápidamente cómo la teoría del caso puede servir para desarrollar todos los procedimientos, les puedo explicar cada una de las técnicas. Sin embargo, me llevaría más tiempo del que tenemos ahorita programado. Pero yo espero que se esté entendiendo el hecho de cómo verdaderamente dependemos de todas estas técnicas para poder desarrollar los principios. Les voy a explicar muy rápidamente cada técnica para que ustedes vean la importancia de las mismas. Ya les platiqué de la teoría del caso. Perdón, déjame nada más. Bueno, justo vas a los medios alternos, pero pues, justo exacto. ¿Me sigo o me espero? Mira, te hago las preguntas para que las abordes si quieres en tu ponencia, porque justamente son sobre medios alternos. Pregunta Luis Peón, ante el reto del cambio de paradigma que supone la oralidad y obviamente la necesaria capacitación de los litigantes y de la judicatura, ¿le parece que el formato oral es apto para controversias de alto grado de complejidad, para la adecuada administración de justicia? Si quieres, bueno, esta no es de medio, si quieres contesta esta. Le contesto esto. Ok, yo creo que sí, es más, ya estamos ahorita en los juicios orales, en los asuntos complejos. Recuerden que ya a partir de este año, en oralidad mercantil ya se conocen de asuntos sin límite de cuantía. Pues esto quiere decir que ya van a llevar en materia oral mercantil asuntos de cuantías ya considerables, que podemos considerar de juicios de trascendencia. Yo se los voy a plantear de esta manera. El juicio oral está diseñado para asuntos sencillos como para asuntos complejos. El juicio oral se tiene que adecuar a la complejidad o sencillez de los asuntos, por eso es un procedimiento democrático. Ya estamos ahorita en los asuntos sin límite de cuantía. El problema que tenemos es que creo yo, en mi muy personal punto de vista, se los digo como académico, no como juez, es que creo que todavía no tomamos conciencia muchos operadores, jueces y litigantes, de que ya llegaron los asuntos de cuantías considerables. Y eso nos va a generar en la práctica que si no tenemos bien dominadas nuestras técnicas y destrezas, vamos a generar juicios muy largos, cuando pueden hacer juicios muy cortos. Aquí lo importante es que tomemos conciencia de ello para poder aprovechar las ventajas de los principios y generar procedimientos más ágiles y democráticos. Yo creo que el juicio sí está hecho para debates complejos, pero lo vamos a hacer más largo, más eficaz, más eficiente en la medida que dominemos las técnicas y habilidades. Ok, te hago otra también a sigas. Juan Arturo Dueñas, derivado que los juicios orales responden con mayor agudeza a los derechos humanos de las partes, ¿usted creería que pudieran verse afectados derechos humanos cuando no se prevé medio ordinario de defensa en contra de la sentencia definitiva? Haces una pregunta muy interesante. La Corte Interamericana ya se pronunció sobre el tema, incluso también nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un principio, cuando empezamos en la oralidad con asuntos de cuantía baja, hubo por ahí algunos amparos donde atacaban la supuesta inconstitucionalidad o violación de derechos humanos del juicio oral derivada del hecho de que no existía un medio de defensa ordinario, apelación, por ejemplo. Y la Suprema Corte se pronunció sobre el tema en concordancia con la Corte Interamericana en el sentido de que no había ninguna violación al derecho humano al recurso judicial efectivo en la medida de que no se estaba generalizando la posibilidad del recurso en todos los juicios, solo para asuntos de cierta cuantía. Y en ese sentido, en tanto el sistema de impartir justicia no busque eliminar absolutamente el recurso, no es violatorio de derechos humanos. Eso garantiza que se adecue a la complejidad del conflicto, el juicio oral. Por eso no es violatorio de derechos humanos. Corremos un riesgo actualmente con los asuntos sin límite de cuantía, de que pueda declararse inconstitucional la ausencia del juicio de apelación. El riesgo lo tenemos. El riesgo lo tenemos porque ya estamos hablando de asuntos de cuantía indeterminada. Sin embargo, no está generalizado porque la apelación sigue para otros asuntos. Entonces, si lo queremos ver desde cierta óptica, en tanto que no exista la prohibición o desaparición absoluta
del recurso de apelación en toda la materia mercantil, no estaremos violentando, desde la perspectiva de la Corte Interamericana o de la Suprema Corte, derechos humanos ante la ausencia de un recurso de apelación. Yo, en lo personal, soy de la idea que tarde o temprano tiene que haber una reforma para que se incluya el recurso de apelación en asuntos de cierta cuantía en oral mercantil, pero tiene que ser un sistema de recursos adecuado al juicio oral para evitar el chicaneo del asunto. El ejemplo lo tenemos en el juicio oral canadiense, donde hay un sistema de impugnación que nada afecta la celeridad del juicio oral. Perfecto, sigo porque ya nos están llegando más preguntas. José Antonio Maya Mendoza, ¿qué pasa con la suplencia de la queja si usted dice que las partes son las que deben proponer el debate? ¿No estamos en presencia de un principio dispositivo? Porque la oralidad se da en juicios civiles, mercantiles y familiares. Acuérdense que les comentaba hace un momento que todo principio no es absoluto, es relativo. Aquí lo que interesa es que nosotros entendamos que el juicio oral se sustenta en principios. Tienes que respetar los principios. ¿Hay excepciones a los principios? Sí, pero ojo, son excepciones. Tú estás comentando un caso muy especial. Yo no dudaría que aún en un juicio oral donde hay un principio de contradicción, yo puedo excepcionar un principio de contradicción cuando identifico desde una óptica de derechos humanos o incluso desde una óptica de juicio oral que hay condiciones de desigualdad entre las partes. Y ahí puedo, en cierto contexto muy excepcional, poder actuar en suplencia en algunas cosas. Y en la práctica judicial yo les puedo comentar que a mí me ha tocado, en algunos casos, tener que solucionar la contradicción cuando detecto alguna condición de desigualdad. Un ejemplo, resulta que me llega un demandado que el abogado nunca me dijo que la persona tenía una diversidad funcional auditiva. Pues evidentemente, aunque el abogado no me lo pida, yo veo la condición de desigualdad y saben que diferó la audiencia hasta que venga una persona que me pueda apoyar o que pueda apoyar a la persona, generar un sistema de apoyo que le permita tener un mejor proceso de comunicación. Esa es la ventaja de los principios. ¿Tengo que cumplirlo? Sí, pero hay casos de excepciones que evidentemente tengo que justificar razonable, necesaria y proporcionalmente. Perfecto. Jorge Antonio Barona pregunta, en base a que el juicio oral representa un cambio social que enfrenta nuestro actual sistema de justicia, ¿cree usted que en un futuro lejano la justicia oral funcione correctamente para dejar atrás totalmente el sistema escrito? Bueno, mira, todavía nos falta socializar más el juicio oral. Prácticamente ya vamos a 10 años, creo, un poco menos de la oralidad. Todavía falta mucho para que esté bien socializado, porque todavía muchos litigantes, la experiencia que tengo en las últimas veces que llevé es que todavía llegaban litigantes sin conocer el juicio oral. Todavía quieren formular posiciones cuando no existen posiciones, por ejemplo. Quieren promover recursos cuando no proceden recursos. Entonces todavía falta socializar. Súmele a eso que todavía en algunas instituciones educativas todavía no enseñan juicios orales como debe de ser. Entonces, falta mucho de socializar. Ahora, ¿qué tan bueno o malo es llevar el sistema a 100% de oralidad? Yo creo que depende mucho de las circunstancias. Les voy a decir por qué. En muchos países se ha demostrado que un sistema 100% oralizado no necesariamente garantiza un acceso total a la justicia. ¿Por qué? Porque hay ciertos contextos de conflictos que la oralidad no me ayuda. Un ejemplo, unos medios preparatorios, una jurisdicción voluntaria en juicio oral, pues no es prácticamente útil. Sin embargo, hay conflictos en los cuales sí vale la pena mantener el proceso escrito. La generalidad que ha manejado la doctrina es que los sistemas orales deben de sustentarse en un sistema oral, sí, pero que no debe desaparecer al 100% el proceso escrito para casos muy excepcionales. Yo sería de la idea de que tampoco tenemos que aventarnos el tiro de oralizar todo al 100%, porque en ciertas circunstancias no nos podría ser útil. Pero sí sería bueno oralizar la mayoría de los procedimientos, en algunos procedimientos oralizar solo etapas y mantener ciertos procesos escritos, ¿no? Como puede ser la jurisdicción voluntaria. Pero yo le tiraría a que todavía nos hace falta pues, más tiempo para que esto pueda ser más efectivo a nivel nacional. Perfecto. Y ahora sí, para que sigas y para que vean que sí respondemos todas las preguntas, Federico Cigarroa, en mi opinión, la tendencia va enfocada a terminar las controversias en medios alternos de solución. ¿Cuál es su opinión? Y si quieres, ya con eso pasas al segundo punto, que eran los MASC. Sí, pues mira,
Yo, yo creo que más bien la intención es privilegiar que las cosas se resuelvan a través de medios alternativos de solución. Y eso tiene una razón muy lógica. La verdad es que la cultura de la gente, de los justiciables y de los abogados tendría que ser a que se acuda al juez en forma subsidiaria. Si nosotros no nos quitamos de la cabeza la idea de que necesariamente debo de llegar con el juez, pues vamos a saturar los tribunales. Ese es el problema que tenemos aquí. Aquí nosotros no sabemos depurar, no acudimos al juez en forma subsidiaria. Lo primero que hacemos es con el juez. Nos peleamos con alguien, nos vemos con el juez. Me enojo con otra persona, pues hasta que me lleves al juzgado te pago. Y hasta que veas la sentencia te pago. Cuando lo correcto y lo idóneo sería, vamos a resolver nuestro problema, vamos a agotar todo lo necesario y ya después vemos si llegamos o no con el juez. Está demostrado internacionalmente, por ejemplo, en los juicios orales anglosajones, cómo el hecho de manejar el discovery, el descubrimiento de pruebas, puede constituir una forma de depuración precisamente de los debates. El manejo del discovery en el juicio oral anglosajón genera que solamente le llegue a los juzgados el 10% de los conflictos entre la gente. En otros países de Latinoamérica se ha demostrado también el hecho de que el agotamiento de medios alternos en mucho ayuda a depurar. Pero yo les voy a ser sincero, para mí, aun cuando hubiese un artículo que diga, antes de irte con el juez, vete a medios alternos, eso no va a resolver el problema. Porque esto no es un problema de leyes, es un problema de formación. Lo que tenemos que hacer es más bien hacernos a la idea como litigantes y como jueces, que antes de llegar con el juez o antes de emitir mi sentencia, debo de agotar medios alternos. Y que solamente debemos de llegar a la sentencia o al juicio cuando cuando haya agotado todo lo demás. Entonces voy a continuar con la explicación. Muy rápidamente, los medios alternativos, bueno, ya comenté algo, porque es importante en la técnica, porque aquí lo que tengo que buscar es solucionar el problema. Un abogado especialista en juicios orales tiene que saber manejar medios alternos de solución de controversias, porque tiene que tener la habilidad de decidir cuándo vale la pena negociar o cómo negociar para que esto sea más ágil y no saturar el sistema. Yo se los platico así de una manera muy rápida. Imagínense que todos los abogados no quieran llegar a un arreglo. Se satura el sistema. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre tener una alternativa o una estrategia de negociación para poder nosotros agotar y desarrollar bien el juicio. Está comprobado históricamente en muchos países que si no llevamos paralelamente el sistema de impartir justicia oral con el sistema de medios alternos, colapsa la oralidad. Entonces, es una estrategia que forzosamente tenemos que llevar adelante. Oratoria judicial, ¿por qué es importante? Porque debemos de saber nosotros cómo manejar el debate judicial, la expresión oral, el manejo de la retórica, la tópica, como herramientas para lograr convencer e influenciar a un juez. Por eso es muy importante, una oratoria judicial, una oratoria de debate. La argumentación jurídica es importante porque la mayoría de las personas que somos de mi generación aprendimos a argumentar, perdón que lo diga de esta forma, en bruto y a lo bruto, porque nunca nos enseñaron a argumentar. Nos aprendimos a argumentar sobre la marcha, conforme íbamos aprendiendo a hacer sentencias, agravios, conceptos de violación, etc. Pero nunca nos enseñaron una auténtica técnica de argumentación jurídica. Ahora es muy importante la técnica de argumentación, porque dependiendo de mi caso en concreto tengo que saber argumentar. Es decir, dar razones al juez para que me confirme mi petición. Pero para eso, no nada más tengo que saber técnicas de argumentación, sino técnicas de argumentación oral. Déjenme decirles que ya la Organización de Estados Americanos, a través del Centro de Justicia de las Américas, ya tiene incluso hasta manuales y documentos donde expone técnicas de argumentación jurídica oral, precisamente para poder ser más accesibles estos sistemas orales de administración de justicia. La ética judicial. La ética judicial, además de ser un área formativa de todo abogado, también es un área de técnica, habilidad y destreza en el juicio oral. ¿Por qué? Porque resulta que además de que yo debo de ser una persona con un perfil ético muy especial para ser abogado o juez, pues no nada más es tenerlo en lo formal. Tengo que llevarlo a lo sustancial, a lo pragmático, a vivirlo. Y en un sistema oral, donde nosotros tenemos una interactuación directa entre juez litigante, juez justiciable, justiciable abogado, testigos y público en general, no nada más tengo que decir ser ético, tengo que proyectar ética.
Si nosotros no entendemos que desde esta óptica la ética es una técnica, una habilidad o destreza, estoy perdiendo prácticamente la argumentación jurídica. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si yo, juez, me paro en una audiencia en huaraches con un short, un pantalón corto, una camisa florada, un sombrero, una gorra del Cruz Azul, una camisa del América, por ejemplo, pues estoy proyectando éticamente algo que no le va a dar confianza ni credibilidad a la gente. Más aún puedo ser el mejor juez del mundo, pero por el solo hecho de que yo ya les proyecté éticamente una cosa, mis argumentaciones ya se caen por su propio peso. Hay muchos ensayos donde incluso se habla de que la argumentación jurídica se gana desde la proyección ética. ¿Por qué? Tengo que proyectar éticamente algo para que mi argumentación jurídica, además de poder ser entendida y razonable, pueda tener cierto grado de credibilidad desde la óptica de la persona que estoy viendo. Todos sabemos que lo que vendes es lo primero que ves. Si tú ves una persona, te jala. Y no que tiene que ver con discriminación, tiene que ver con psicología. Por eso es muy importante la ética judicial. Tenemos que ser más cuidadosos los litigantes, los jueces, en cuidar nuestra proyección ética, porque si no vamos a perder credibilidad en la dinámica de los juicios. Sistemas de oposición, objeción. Por lo regular, cuando hablamos de objeción, pensamos nada más en documentos y en preguntas. Pero en el juicio oral es todo un sistema de oposición o objeción que permite a las partes decidir qué vale la pena atacar o no de su contraparte. En un juicio oral, yo me puedo oponer u objetar a prácticamente cualquier cosa que haga mi contraparte. Puedo oponerme a las preguntas que formule, puedo oponerme a las respuestas que formule sus testigos o su cliente, puedo oponerme a los testimonios que emitan, puedo descalificar al testigo, puedo oponerme a todo lo que haga. ¿Por qué? Porque es un procedimiento contradictorio y adversarial. Porque es importante saber cuándo oponerme o no. Si me pongo por oponerme, demerito la calidad del debate. Pero si yo sé cuándo vale la pena oponerme, elevo la calidad. Porque también si yo no sé oponerme o objetar, puedo generar que mi contraparte perfeccione su defensa. Por eso en el juicio oral, el sistema de oposición o objeción es algo muy importante que va más allá de las preguntas y de los propios documentos. La técnica de interrogatorio. Esta para mí es la más importante de las técnicas tal vez dentro de la dinámica de las audiencias. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la idea de que es en audiencia donde se construyen las pruebas y que además esas pruebas debo de comunicarlas al juez en forma directa en la audiencia, pues la técnica de interrogatorio prácticamente se convierte en la fuente de información de mayor calidad en el juicio. Esto significa que mientras mejor prepare mi interrogatorio o mi contrainterrogatorio para construir o destruir una prueba, pues más se eleva la calidad del debate. Y tenemos que saber interrogar. Ya mucho nos ha costado aprender a interrogar en el proceso escrito, pues en el proceso oral la técnica es un poquito más complicada, porque además exige muchas cosas. Entre esas, por ejemplo, el hecho de no leer preguntas. Y en la práctica la mayoría de los abogados siguen leyendo preguntas en el juicio oral. ¿Por qué? Porque no saben interrogar con la nueva técnica. Por eso es muy importante saber interrogar, distinguir un interrogatorio de un contrainterrogatorio, saber cuándo es una pregunta abierta o cerrada. Es muy importante esto porque esto nos permite llevar audiencias de calidad en el menor tiempo posible, lo cual nos va a permitir no colapsar el sistema. Los alegatos. Antes los alegatos pues como que perdieron su utilidad práctica, porque llegábamos a los juicios de proceso tradicional, ¿y qué va a alegar? Pues lo que mi derecho convenga. O en vía de alegato reproduzco lo que dije en mi demanda. Ahora tienen la oportunidad de tener al juez para poderle explicar sus razones para que ustedes ganen el juicio. Y no la aprovechamos. El alegato es una técnica muy importante porque viene a combinar la oratoria judicial, la argumentación jurídica, la teoría del caso, para poder ya no probar, sino convencer al juez de que me dé la razón. Y en la dinámica práctica del juicio oral, aun cuando la ley no lo disponga, podemos desarrollar prácticas como es el alegato de apertura. No de la misma manera que lo hacen en el juicio oral anglosajón, pero se puede desarrollar la práctica de un alegato de apertura al iniciar una audiencia de juicio con el fin de que tenga yo la oportunidad de directamente explicarle al juez cuál es el objeto de mi debate. Eso me permite como litigante tener una seguridad y una garantía de que el juez verdaderamente está entendiendo lo que le estoy pidiendo. Pero llegar a ese punto de generar como buena práctica, sin disposición legal un alegato de apertura, necesitamos que todos estemos en la misma secuencia.
Por experiencia, les puedo yo decir que cuando he intentado llevar estas prácticas en la vida real, le digo a los abogados, oiga, ¿quiero hacer un alegato de apertura? Y la mayoría me ve como diciendo, no, pues es que no hay artículo que lo diga. No, pues es que estos son prácticas. O bien, si quieren hacer un alegato, me quieren leer la demanda. ¿Por qué? Porque no conocen esta técnica. Y créanme que es de mucha utilidad. La psicología jurídica es muy importante como técnica de habilidad y destreza. No quiere decir que nos vamos a convertir en psicólogos jurídicos ni que vamos a poner un diván en nuestro despacho. No. Quiere decir que tenemos que tener herramientas de psicología jurídica para desarrollar ciertas habilidades importantes. Les voy a poner un ejemplo muy rápido para que sepan la importancia de la psicología. Uno de los grandes problemas que a nivel internacional se están presentando con la psicología jurídica es que resulta que hay jueces y litigantes que no saben manejar su carácter o su temperamento. Litigantes que les dices no y luego se enojan. Jueces que les dices que no estás de acuerdo y luego se alteran. Esto ha desarrollado seminarios internacionales sobre el manejo del temperamento judicial en el juicio oral. Y se han tenido que desarrollar técnicas y habilidades y destrezas para el manejo del temperamento para jueces y litigantes. Han llegado a algunos países incluso hasta discutir, desde el punto de vista de la psicología, la importancia de que el juez y el litigante oral se jubilen jóvenes, porque se generan alteraciones psicológicas al no saber manejar el temperamento que hacen que generen mucho estrés por tantas audiencias y tanto trabajo. Entonces, tenemos que manejar esa habilidad técnica y destreza de la psicología para poder nosotros desenvolvernos mejor en un juicio oral, independientemente de que la psicología me pueda ayudar hasta el mismo interrogatorio. Sistemas de gestión, esto es fundamental. El Centro de Justicia de las Américas de la Organización de Estados Americanos ha peleado que se desarrollen los sistemas de gestión en todos los tribunales y países donde se desarrolla el juicio oral. Existen 4 sistemas de gestión: gestión de audiencia, gestión de sala, gestión del caso, gestión del caso, gestión de audiencia, gestión de sala y gestión de trabajo. ¿Qué es esto de la gestión? La manera de organizarse, la manera de manejar mi caso, mi trabajo, mi sala y mi audiencia. Si nosotros no sabemos organizarnos en un juicio oral en estos 4 aspectos, reventamos. Si un juez quiere seguir manejando su juzgado como un juzgado de proceso escrito, su juzgado oral colapsa. Si un litigante quiere seguir trabajando en su despacho de la misma manera como lo hace en el proceso escrito en un juicio oral, su juzgado colapsa. Si yo no sé organizar mi audiencia oral como debe de ser y la quiero seguir manejando como un proceso escrito, mi audiencia colapsa. Por eso es importante saber conocer las diferentes formas en que se organizan estos sistemas de gestión. Esto me lleva a arribar a estas conclusiones. Y obviamente, terminando las conclusiones, sigo yo respondiendo a sus preguntas. ¿Qué es lo que yo les puedo arribar a esta conclusión para que ustedes entiendan la importancia de esta dinámica? Tienen ustedes que estar dispuestos a cambiar y romper los paradigmas del procedimiento. Estoy de acuerdo que estamos acostumbrados a trabajar de cierta forma, jueces y litigantes. Ya encontramos nuestro confort y no estamos dispuestos a cambiar. Pues aquí lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a cambiar y romper con estos paradigmas. Porque el juicio oral me tiene paradigmas completamente innovadores que verdaderamente en muchos de los casos chocan con la idiosincrasia que estamos acostumbrados. Tenemos que estudiar, aprender y reaprender el sistema procesal oral. Ya tenemos mucha experiencia de años, que bueno, somos buenos abogados, perfecto, somos buenos jueces, sí, pero para transitar a la oralidad necesitamos estudiar, aprender y reaprender. Es decir, dejar a un lado lo que yo ya conocía y estar dispuesto a aperturarme a cosas nuevas. Tengo que aprender también a desarrollar nuevas habilidades técnicas y destrezas. Soy muy hábil, soy muy buen abogado, soy muy buen juez de proceso escrito, perfecto. Nadie lo duda, pero cuando estamos en la oralidad, tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Cosas que a lo mejor antes no hacía, ahora voy a tener que hacerlas. Cosas que desconocía, las voy a tener que hacer. Cosas que hacía de una manera, ahora las voy a hacer de otra. Y tenemos, por último, que redefinir nuestro perfil como operadores del sistema oral. Este es mi perfil de juez, este es mi perfil de litigante, perfecto, pero todo esto que estamos haciendo me tiene que llevar a redefinirme, a reconstruirme, a poder a tener un nuevo proyecto de vida profesional para poder llevar la oralidad como debe de ser y poder ser un buen juez o un buen litigante oral. Si no estamos dispuestos a eso, verdaderamente va a colapsar el sistema. Por eso es muy importante nuestra participación. Estoy a su disposición por cualquier
Pregunta, Janet. Sí, bueno, pues antes de continuar, ya estamos llegando al final de la sesión. No sé, Eliseo, si tú tienes, tenemos varias preguntas, si tienes como tantito más para poder extendernos y Sí, contestarlas. estoy a tu disposición, ¿eh? Perfecto, nada más, lo bueno es que ahorita están relajados nuestros jueces, entonces, bueno, nada más antes de que continuemos, por si alguien se tiene que desconectar a las 11:30, quisiera comentarles, les vamos a mandar por correo, le vamos a pedir al juez que si nos puede mandar su presentación, el video que se grabó, tuvimos cupo lleno, pues hay gente que no pudo conectarse, pero estamos grabando la sesión, se les mandará, y también con una encuesta de satisfacción que les estoy poniendo ahorita en el chat, por favor, para que se metan a dejarnos sus comentarios. Estaremos también en la USEMPER teniendo pues contenidos constantes como webinar, entonces algunos otros temas que les interese escuchar, algunos comentarios. Y déjenme también decirles que de estos puntos de destrezas que comentaba Eliseo, la verdad es que en la Universidad USEMPER ya venimos desde hace varios años construyendo de la mano de los jueces una metodología académica práctica para la planeación y gestión de los casos, porque la verdad es que escuchando no solo a los jueces civiles, sino también a los penales, pues la constante era de que pues nunca nadie nos enseñó esta parte de la gestión del caso que dice Eliseo, ¿no? Ni a los litigantes, ni a los jueces. Tenemos unos jueces increíbles y muy metódicos, como lo es Eliseo, que pues ellos han desarrollado a partir de estos principios sus propias metodologías y empezamos a conversar con varios de ellos y a juntar todas estas ideas en lo que le llamamos las tarjetas de trabajo. Entonces, si alguno estuviera interesado en la Universidad de siempre ya prácticamente vamos para la 15ª generación de este diplomado de juicio oral civil y mercantil desde hace varios años. Pero bueno, nos estrenamos el martes, empezamos el diplomado. El Liceo es uno de nuestros maestros, da un taller de interrogatorio, da el taller de estrategias de litigación. Precisamente les enseñamos a usar estas tarjetas de trabajo. Y déjenme decirles que es el primero que vamos a dar online completamente. Así que si alguien está interesado en la encuesta, déjenos el comentario. De todos modos, les vamos a mandar la información a todos. Martes y jueves va a ser el diplomado, igual conectándonos con los jueces de 7 a 9 de la noche. De todos modos, todas las sesiones se van a grabar. Y porque sí es bien importante, en verdad, hemos hecho un esfuerzo súper arduo en estos años para ayudarles a tener esquemas para planear mejor sus casos, ¿no? Con todo esto precisamente que dice Eliseo. Y bueno, de ahí el diplomado, Jorge Antonio, sí tiene costo, y les digo porque lo íbamos a dar de forma presencial y con toda esta situación estamos dando el 50% de descuento del diplomado. Es un diplomado de 40 horas, de 12,000 pesos está en 6,000. Entonces, pues aprovechen en verdad porque tenemos una súper oportunidad con estos jueces. Entonces, bueno, déjenme, regreso a las preguntas, Eliseo. Eh, Sí. Nos pregunta Cristian Batista, ¿cuál es su visión a corto plazo del nuevo sistema de juicios orales cuando se sabe que se tiene fiscal general de la República casado con el sistema mixto inquisitivo? Esto es más como de penal, ¿no? Pero ¿quieres algún comentario? Bueno, es penal, pero bueno, yo lo que puedo decir, y bueno, lo digo a título personal, no como juez, y sobre todo con el acotamiento de que yo no soy penalista, pero sí se los puedo decir desde la óptica de una teoría general de los juicios orales, es que yo sí veo sumamente delicado que se le quite el carácter de adversarial a cualquier proceso oral, de la materia que sea. O sea, cuando en un proceso oral pretendemos llegar a cierto garantismo, que es precisamente lo que en materia penal llaman inquisitivo, en materia penal llamamos a un procedimiento garantista inquisitivo, en las demás materias llamamos garantismo, pero en esencia es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se vuelve inquisitivo en la medida de que estás desequilibrando o estás por garantizar ciertos valores, te vas de un lado o del otro. Lo cierto es que cualquier proceso oral en el cual nos vayamos por esa dinámica verdaderamente se convierte en un problema. Entonces yo creo que no sería correcto. Y lo digo así en términos muy generales, no conozco a detalle la reforma, sí la he visto en lo general, pero cualquier trascendencia en ese tipo de cosas yo creo que sí es delicada. Okay.
Y bueno, aquí está una pregunta que tú sabrás que a mí me encanta, de Víctor Morales. ¿Considera usted que los juicios online serían el siguiente paso después de los juicios orales? Y Cristian Batista complementa que ya se dio el día de ayer una sentencia virtual en el estado de Coahuila. Disculpa, pero te tenía que hacer esta pregunta. Ajá. Yo creo que sí es posible en ciertos contextos, en ciertos conflictos. Yo sinceramente, yo sí estoy convencido de que podemos hacer cosas de forma electrónica. Eso estoy convencido. El problema que tenemos es que creo que no todos estamos convencidos. Yo siempre cuando doy clase y tocamos este tema, siempre les pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? ¿Cómo es posible que tú le des credibilidad y certeza al mensaje de WhatsApp donde te mandan besitos, fotografías, propuestas indecorosas, el meme, etcétera, etcétera, y ese mismo WhatsApp tú no les des credibilidad en otro contexto? O sea, aquí lo lógico y lo racional es que si tú estás comunicándote y si te vuelve en un medio de comunicación ordinario, es cierto, el WhatsApp, por poner un ejemplo nada más, ¿por qué no lo vas a llevar a otros contextos? O sea, cuando estamos hablando de la judicialización de las cosas, como que queremos llevar las cosas al excesivo formalismo. Pero cuando estamos en otra cosa, pues esto no es formal, ¿no? Entonces yo creo que yo sí estoy convencido de que es un buen paso, que sí lo podemos hacer. Tal vez en ciertos conflictos sea complicado, y yo creo que eso es muy sano, poderlo generalizar en ciertos conflictos, y a lo mejor en algunos excepcionarlos, sí, pero de que podemos hacer muchas cosas electrónicamente, vamos a hacer tan solo presentación de promociones y demandas hacerlas electrónicamente, evitaríamos la confluencia de gente. Ver los acuerdos, evitaríamos todo esto. Lo que pasa es que hay que convencernos. Yo le tiraría a que parte de lo positivo de esta pandemia sea que todos nos volvamos más sensibles a la importancia y necesidad de hacer todo en forma electrónica. Y si es así, a que cuando los tribunales hagamos nuestro trabajo de desarrollar plataformas con este fin, pues efectivamente sean aprovechadas al máximo. El ejemplo internacional sobre el procedimiento oral en línea lo tenemos en Corea. Ellos tienen el procedimiento oral en línea que se considera internacionalmente el más efectivo. Pero tiene un pequeño defecto que cuesta. Si yo quiero promover un juicio oral, tengo que pagar dinero para que todos se lleven el juicio oral, como actor y como demandar. Pero ha demostrado su efectividad. Entonces, creo que sí es posible. Oye, Eliseo, y vamos a darle agilidad si puedes. Yo sé que tienes mucho que decir de todas las preguntas. Heriberto Reyes, en este contexto, pregunta que si los juicios en línea, que por ejemplo se están dando también en el Estado de México, cumplen con el principio de inmediación. Ok, mira. De lo que yo he visto de varios procedimientos en línea, no nada más del Estado de México, desde mi perspectiva, sí se cumple con la inmediación si desarrollamos desde un punto de vista tecnológico la forma de comunicarnos. ¿A qué voy? En este momento les estoy dando yo una clase en línea. Yo pregunto, ¿ustedes consideran que el hecho de que me esté comunicando en línea incide mucho o distingue mucho a que lo veamos personalmente? Unos me dirán sí, otros me dirán no, o equivale a lo mismo. Yo les diría, para mí, el llevar una audiencia en línea, como dar una clase en línea, dependiendo del caso en concreto, no afecta la inmediación. Lo mismo te estoy inmediando en verte en forma directa, como en este momento, sí, solo sí, no se rompe el proceso de comunicación. Por ejemplo, yo creo que respetaríamos más la inmediación de nuestra clase si fuéramos menos gente en línea, porque me permite interactuar con ustedes. Ayer, por ejemplo, di una clase en línea a 10 personas y pude interactuar con todos. Ahorita que son, según lo que veo aquí, 98 personas, pues es más difícil interactuar, entonces se reduce. Yo creo que perderse no se pierde, aunque sí se puede, sí se reduce dependiendo del contexto de la comunicación. Perfecto. Y Mariana, ¿se va a implementar mecanismos para los litigantes para poder revisar el expediente en alguna plataforma de forma electrónica e ingresar promociones? Bueno, ya lo dijo Yaneda hace un momento, ahorita estoy en funciones de asesor del señor presidente, entonces hay ciertos temas que yo no puedo comentar. Yo les diría que se está trabajando en proyectos para poder ver ese tema, no les puedo decir más, pero yo creo que lo importante no es que se esté trabajando sobre eso, lo importante es que verdaderamente los apliquen, porque podemos tener muchas herramientas, pero si la gente les va a poner el pero, pues no va a ser de utilidad, pero yo esperaría que pronto.
Perfecto. Me dice Guillermo Espinosa, si son los adversarios los responsables de la calidad del debate y pruebas ofertadas y calidad de su desahogo, ¿cuál es entonces la función rectora del juez? La función rectora del juez es vigilar precisamente que estén cumpliendo con esta función. En un procedimiento escrito, los jueces a veces somos sumamente autoritarios e inquisitivos. ¿En qué sentido? Yo decido qué preguntas puedes hacer o no. Yo soy el que modera, yo soy el que hago. Yo tengo un papel muy activo en la audiencia de juicio. En un procedimiento oral, el juez, al momento de recibir la prueba, tiene un papel no pasivo al 100%, pero sí menos activo. Tengo que privilegiar el hecho de que ustedes construyan las pruebas. Y mi actuar es excepcional y solo para moderar. Es decir, solo voy a asegurarme y a vigilar que no te pierdas. Te voy a dejar que hagas las preguntas que quieras. Si las haces mal es tu bronca, ¿por qué? Porque no me va a dar valor a tu prueba. Pero si yo veo que tú ya te estás desviando, me estás haciendo perder el tiempo, te jalo. La actividad moderadora tiende a ser una actividad más democrática y que privilegia más el actuar del litigante. Porque habrá litigantes que digan, oye juez, déjame hacer la pregunta, ¿no? Déjame hacer mi chamba. Si no te convenzo, me lo dices en sentencia. Va, órale, hazlo, pero hazlo bien, para que sea rápido y no me hagas perder el tiempo. Como que la diferencia pudiese ser a lo mejor hasta cierta perspectiva muy sutil. Yo la siento más de fondo, porque un juez que es completamente el actor fundamental en la audiencia controla todo. Un juez que es el espectador de la audiencia y solo modera, interviene solamente para jalar. Te jalo, no te pierdas, no te pierdas. No te prohíbo, no te excluyo, no te prohíbo, pero sí te jalo para que no te pierdas. Ese es el papel del juez. Hay muchos libros incluso sobre ese tema, sobre el nuevo papel que tiene el juez para moderar las audiencias en el juicio oral. Ok, Joana nos pregunta, actualmente en los juicios orales, ¿cómo se valora un contrato firmado de manera electrónica? Por ejemplo, cuando fue firmado por plataformas como DocuSign o eFirma, que manejan la firma electrónica avanzada. Mira, yo creo que en cuanto a cómo se valora, bueno, prácticamente te podría decir que en cuanto a que si le das o no valor, pues el sistema oral escrito no tiene mucha diferencia. Simplemente recuerda que existe un principio de equivalencia funcional del documento electrónico, que quiere decir, no me discrimines el documento electrónico ni la firma electrónica respecto de una firma física y un documento físico. Por tanto, dales el mismo tratamiento. Eso significa que si tú me ofreces como prueba un documento electrónico con firma electrónica y tu contraparte no te lo desconoce, tiene valor probatorio pleno. La única diferencia que te puedo decir entre el sistema de valoración de las pruebas en sistema oral y sistema escrito es que el sistema oral te da más herramientas para valorar las pruebas. ¿Por qué? Porque como yo soy el juez el que directamente me impongo de la prueba, me permite tener mayores elementos de raciocinio para poder valorar la prueba, porque directamente yo me impongo de la misma. En el proceso escrito, la recepción de la prueba no necesariamente es directa, porque yo delego en el secretario de acuerdos o en el proyectista el trabajo que yo hago. Pero el sistema, la forma en que se tiene que realizar la prueba para dar su valor, prácticamente es la misma. Ok, Raquel González, los alegatos son para convencer al juez en la audiencia oralmente, dándole la relatoría con la debida argumentación y viendo a la cara. Es algunas de las técnicas, ¿no? Yo te diría así muy rápidamente, es muy diferente la técnica del alegato de apertura a la técnica del alegato final, que es la que estamos acostumbrados en materia civil y mercantil. En el alegato final, lo importante que tú tienes que hacer es asegurarte de exponer los argumentos para convencer, sí, tienes que exponerle perfectamente al juez por qué te tiene que dar la razón, de dónde deriva que te dé la razón, por qué debe de negarle la razón a la otra parte y qué conclusión tienes que establecer. Palabras más, palabras menos son los principales puntos que tienes que tocar en tus alegatos. Pero el alegato tiene una característica muy importante. Tienes que dirigirlo precisamente al convencimiento, no a la prueba. ¿Por qué? Porque el momento de probar fue la audiencia de juicio. El momento de convencer es el alegato. Y además, el alegato tiene que ser muy claro, preciso y sencillo, porque es el momento en el cual el juez prácticamente va a tomar ya la decisión final. Luis Peón pregunta, ¿cuál es su posición respecto a introducir en la regulación del juicio oral medios ordinarios de defensa intraprocesales o en contra de la sentencia definitiva? Mira, está demostrado internacionalmente que el juicio oral puede existir con la existencia de recursos ordinarios, pero tiene que adecuarse al sistema oral. Es decir,
No puedes tú generar un sistema de impugnación, revocación, apelación, igual que en el procedimiento escrito, porque generas un desbarajuste y violentas la concentración y la contradicción. Imagínate, formulo una pregunta, se opone, resuelvo, apelas. Formulo una pregunta, se opone, resuelvo, pones revocación. Entonces se vuelven las audiencias larguísimas. Todos los sistemas de impugnación tienen que cambiar. El sistema de impugnación que se ha generalizado en los sistemas orales prácticamente, ojo, impide la promoción de cualquier medio de defensa ordinario durante el sistema de audiencias para que las audiencias se desarrollen normalmente. Y establece que la impugnación tiene que ser al final emitida la sentencia y ataca la sentencia definitiva y todas las violaciones procesales en el sistema de audiencias. Esto permite un equilibrio. Sí te voy a permitir atacar las decisiones del juez respetando tu derecho humano a recurso judicial efectivo, pero no te voy a sacrificar la prontitud y seriedad del procedimiento durante la audiencia. En general, así es como se maneja en otros países. El día que lo hagamos aquí, bueno, habrá que ver qué opinión tiene el legislador. Yo espero que lo hagan correctamente porque, por ejemplo, en Nuevo León, si mal no recuerdo, cuando abrogaron su Código de Procedimientos Civiles y metieron recursos en el procedimiento oral civil, su sistema de impugnación no lo adecuaron al sistema oral. Y desde mi perspectiva y la experiencia que yo he tenido cuando me ha tocado darles curso a los jueces de allá, les ha generado muchos problemas en la práctica, porque en las audiencias les están promoviendo recursos constantemente y les interrumpen su desarrollo. Jorge Antonio Barona pregunta, ¿qué se puede hacer con los abogados veteranos que no quieren actualizarse en el nuevo sistema de justicia oral civil y mercantil? Bueno, mira, yo les soy sincero, mi perspectiva es que esto no es problema de abogados veteranos o jóvenes, ¿eh? La experiencia que yo tengo es que me he encontrado abogados jóvenes muy malos y muy buenos. Y me ha tocado abogados grandes muy malos y muy buenos. Yo creo que el problema aquí no es de veteranos o de jóvenes. El problema aquí es de apertura. Yo, la verdad, no seguiría yo el criterio de que, general, de que los abogados grandes, me he encontrado muchos abogados jóvenes completamente cerrados. Yo creo que aquí más bien hay que buscar la manera de que todos nos aperturemos. Totalmente. Bueno, y tenemos Sergio Valls. Una felicitación al ponente. ¿Cuáles consecuencias prevé y qué retos representa la pandemia para la oralidad? Pues yo creo que la pandemia, el reto no nada más es para la oralidad, es para todo el sistema de impartir justicia. Muchos tribunales no habían podido desarrollar las dinámicas de trabajar en línea con documentos electrónicos y ahora vamos a tener que acelerar esos procesos. Ya si quiero ver algún problema en particular en la oralidad, yo creo que uno de los principales problemas es poder celebrar las audiencias, donde tenemos que estar en relación con las personas sin tenerlos ahí directamente. ¿Por qué es un problema? Porque yo estoy convencido de que podemos celebrar audiencias en línea. Yo estoy muy convencido, como lo estamos haciendo ahorita. El problema aquí parte de mecanismos de autenticación, de certeza y de credibilidad. Les pongo un ejemplo muy rápido. ¿Cómo yo, juez, voy a celebrar la audiencia en línea desde mi juzgado con el actor que está en su despacho y el demandado que está en su despacho? Si yo no tengo la certeza de que cuando se esté interrogando al actor o al demandado, pues no está escondido del otro lado de la cámara el abogado haciéndole señas para que conteste en cierta forma. Entonces, eso es lo que complica el trabajo en línea en los juicios, que necesitamos generar mecanismos de autenticación para que podamos trabajar en línea, sí, pero también tenemos que resolver muchos problemas de buena fe y de ética. Eso yo creo que es algo que nos puede impedir desarrollar las cosas. Si no, la verdad sería muy fácil. Pues vamos a seguir observando la audiencia, tú acá, yo acá, perfecto. Pero pues al rato va a decir uno, es que le hizo señas. ¿Y cómo sabes? Pues yo vi que vio para otro lado. Entonces, es complicado, pero yo creo que el problema lo vamos a poder resolver conforme vayamos desarrollando más este tipo de sistemas. Perfecto. Y tenemos otra de Armando Quintana. Considera que el artículo 1051 del Código de Comercio, donde dice que el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convenga a las partes, ¿cobrará mayor relevancia, particularmente si las partes extienden la etapa postulatoria, posiblemente por la complejidad de la relación y en atención a la democratización y privilegio de la solución del conflicto? Pues yo esperaría que sí, ¿eh? Te soy sincero, en el proceso tradicional no, pues no le han hecho mucho ruido a este artículo.
O sea, es un artículo que se pudo haber desarrollado y aprovechado sus ventajas desde el proceso escrito, y yo no me ha tocado que lo hagan. Sin embargo, yo esperaría que ahorita ya con la democratización del procedimiento y este artículo, pues pudiese generar buenas prácticas de gestión del caso y de gestión de audiencia con el fin de, atendiendo a la complejidad del conflicto, poderlo resolver. Yo les recomiendo que se metan a internet y busquen un documento que es el Reglamento de Gestión de Casos Difíciles de Costa Rica. Ese es un ejemplo muy claro de un reglamento de donde el Poder Judicial del Estado de Costa Rica, a través de este reglamento, facultó a los jueces y litigantes a poder negociar, a gestionar bien los casos y las audiencias, precisamente para casos específicos, estableciendo los términos, que es lo que están planteando. Y es un buen ejemplo práctico, real, de que esto sí se puede hacer. Perfecto. Y finalmente, Aarón Chávez, en las pruebas periciales, ¿cuál es su criterio para nombrar a los peritos terceros en discordia? Bueno, aquí en Ciudad de México recuerden que tenemos dos sistemas para la prueba pericial, el sistema del juicio oral y el sistema del juicio oral civil y el sistema del juicio oral mercantil. Los dos son distintos, los dos tienen ventajas y desventajas. En oralidad mercantil a mí me gusta mucho porque permite el trabajo de debate y de litigio de los abogados. Es decir, llegamos a la audiencia de juicio, los peritos presentan su dictamen pericial en el momento. Primero el del oferente presenta exhibe su dictamen, acredita su calidad de perito, explica conclusiones y responde interrogatorio. Luego el perito de la contraparte presenta el dictamen por escrito, lo explica y responde interrogatorio. Y del resultado de este desahogo de pruebas, este debate, el juez ya toma la decisión de si nombra o no perito tercero en discordia. Esto es muy bueno porque en muchos de los casos, pues los jueces ya no nombramos al tercero en discordia porque uno de los abogados hace un buen trabajo de litigio y destruye el dictamen de la contraparte, pues para que ya quiero el tercero en discordia. Es muy bueno el sistema. Lamentablemente tiene un pequeño problema, que como exhiben el dictamen por escrito en la audiencia, muchos jueces nos vemos en la necesidad de tener que decretar un receso para que la otra parte se ponga del dictamen y esté en condiciones de interrogar. En materia oral civil, el dictamen se presenta 10 días después de la audiencia preliminar, por lo que a la audiencia de juicio ya todos conocen el dictamen y permite a los jueces nombrar al tercero en discordia, diferir la audiencia, les hagamos las pruebas preparadas y en la última audiencia se presenta el perito del actor, el demandado y el tercero en discordia y todo rinde el dictamen. En ese mismo momento, bajo la misma dinámica, presento dictamen, explico mi dictamen, las conclusiones del dictamen, acredito mi calidad de perito y respondo interrogatorio. Y el juez ya resuelve. La ventaja de este sistema es que antes de la audiencia ya todos conocen el que se desahogan. ¿Cuál sería a mí mi idea original o que pudiese ayudar a resolver esto? Es que el dictamen lo conozcan antes de llegar a la audiencia para que la audiencia se gestione más rápido. Y yo conservaría el hecho de que necesariamente en la audiencia comparezcan los dos peritos, actor y demandado, para que hagan su trabajo de litigio y que el juez reduzca al mínimo la posibilidad de designar peritos terceros en discordia. Hay países que tienen otro sistema completamente distinto de la prueba pericial. No me termina de convencer, pero son interesantes, como por ejemplo el hecho de que no se nombra el tercero en discordia. Hay sistemas orales que no permiten nombrar perito tercero en discordia, porque si el procedimiento es adversarial, el juez no tiene por qué nombrar perito tercero en discordia, porque si no ya pierde su imparcialidad. Es problema de los abogados que su perito se justifique bien y destruya el peritaje de su contraparte. Pero esos son de otros sistemas. A ver, sigo a la orden. Ya tenemos una última, Jorge Antonio Barona. En el sistema de Poder Judicial de la Federación, para enviar amparos en línea, te piden que para no rechazártela te firmen una carta poder. ¿Cree usted que para la actual pandemia este medio debería deficientarse para evitar retrasos en la justicia federal? A ver, discúlpame, aquí eso de estar en casa me distrajo un poquito. A ver, la última parte de tu pregunta, ¿me lo puedes decir, por favor? En el Poder Judicial, para enviar amparos en línea, piden que para no rechazártela te firmen una carta poder. Si crees que para la actual pandemia este medio debería deficientarse para evitar retrasos en la justicia federal. Yo creo que sí, ¿eh? Tenemos que aprender no nada más de lo que tiene el sistema de justicia federal, tenemos que aprender de experiencias también internacionales o de otros estados.
El problema es que tenemos desconfianza hacia lo electrónico. Yo creo que aquí sería buscar el sistema más efectivo, pero podemos desarrollarlo y podemos perfeccionarlo. Pues muy bien, con esto ya vamos a dar por concluido nuestro webinar. Les agradezco, bueno, agradecer muchísimo, muchísimo, en verdad, al juez. Siempre es increíble y muy enriquecedor escuchar toda su experiencia, además de que una forma tan clara de explicar todo. Les comento nada más que recuerden, les dejé por ahí y se los vuelvo a dejar el link para que se metan ahorita a evaluar la sesión, a ponernos sus comentarios, a decirnos qué otro tema les gustaría escuchar. Les recuerdo, vamos a estar haciendo una serie de webinars. La Universidad USEMPER en general está pues especializada en sistemas de justicia oral, lo que es el tema penal, el tema civil y mercantil, el tema, también ya tenemos la oralidad familiar, también tenemos programas de amparo. Entonces, nuestros temas pues van a girar alrededor de estas 4 vertientes. Ya tenemos agendado el webinar para la próxima semana, el jueves, que versa sobre seguridad